del espíritu de los hititas. Tal vez ha escuchado esto. Y es muy importante que como pueblo de Dios, yo le decía, y se lo vuelvo a reiterar, dígale a su hermano que tiene a un lado, hay bendiciones que Dios nos da por gracia. O sea, solo porque Él es bueno y Él te bendice, así. Y te llegan las cosas solo porque Él es bueno. Pero hay otras, dígale a su hermano, pero hay otras que tienes que luchar por ellas, que tienes que pelear por ellas. O sea, un ejemplo, Dios te prometió un ministerio, ok, gloria a Dios, ya está la promesa. Ahora ponte a estudiar, trabaja, esfuérzate, sé fiel en lo poco y en su tiempo Dios te pondrá. Pero tú ya empezaste a luchar. O sea, no has olvidado la promesa. José, Dios le dio varios sueños después de que se le colocó la túnica de colores. Usted lo recuerda, ¿verdad? A él le dieron sueños. Y sabe, a él nunca se le olvidaron esos sueños. A pesar de que lo envidiaban sus hermanos, a pesar de que lo vendieron como esclavo, a pesar de que la esposa de Potifar por ella lo metieron a la cárcel de una manera injusta, y después le revela el sueño al copero y al panadero que estaban ahí y se les olvidó, y pasó el tiempo, pero a su tiempo, repita conmigo, a su tiempo Dios cumplió la promesa en José. Pero José todo ese tiempo estuvo luchando y sin duda su fe fue grandemente probada. O sea, hermanos, hay bendiciones que Dios da por gracia, solo porque Él es bueno. Pero hay otras bendiciones que tenemos que luchar, que tenemos que pelear por ellas. Por eso yo le invito, le decía este tiempo que vamos a disponer de oración ya antes del servicio. Y si usted llega tardecito, porque a lo mejor vienen del negocio, no se preocupe, usted llegue, postémonos. Y Dios va a fluir aquí arriba de una manera bien hermosa. De verdad. Pero dispongamos ese tiempo. Vamos a pelear esa batalla juntos. Amén. Hay bendiciones, dice la palabra de Dios en Efesios, que Dios ya nos bendijo con todo tipo de bendición en los lugares celestiales. ¿Qué significa? Que las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros ya están ahí. Pero necesitamos que se hagan visibles aquí. O sea, ya están ahí. Pero yo tengo que pelear por esas bendiciones. Otras, vuelvo a decirlo y perdónenme que lo repita, Dios te las va a dar solo porque Él es bueno. Pero hay otras que tú y yo tenemos que arrebatar y pelear. Y es ahí donde entra la guerra espiritual. No solo es estar echando fuera demonios. No. Sí es parte, pero eso no es todo. Es con estrategia, con la gracia de Dios, con las estrategias. No olvidemos que nuestro Dios es varón de guerra. Y Él no ha perdido una sola batalla. Amén. ¿Sabe por qué no triunfamos o nos cuesta trabajo avanzar? Porque hay un poder oscuro que está oponiéndose para que tú y yo alcancemos esas bendiciones. Y yo le daba el ejemplo de Daniel cuando oraba, cuando sabía que todos los sabios, incluyéndolo a él y a sus amigos, iban a ser ejecutados porque nadie había interpretado los sueños de Nabucodonosor. Entonces él inmediatamente se postró a orar. Fue lo primero que hizo. Pero cuando el ángel llegó con la respuesta de la oración, le dijo: estimado Daniel, yo ya venía, en cuanto tú oraste, yo ya venía. Dice, pero me encontré al príncipe de Persia. O sea, había algo ahí, un principado que estaba impidiendo que su oración fuera contestada. Entendamos que dice la palabra en Efesios que nosotros, la lucha que estamos viviendo no solo es natural, sino es espiritual. O sea, hay poderes oscuros en las tinieblas y por lo menos Pablo menciona 4 jerarquías: gobernadores, principados, potestades y huestes espirituales de maldad, que habitan ¿en dónde? En los lugares celestes.
Y por lo menos también Pablo nos ilustra, Dios a través de Pablo, que hay 3 planos celestiales, porque dice que él fue llevado al tercer cielo. Entonces el primer cielo es el que alcanzamos a ver usted y yo en lo natural, pero el segundo cielo se dice que es donde están los planetas, las estrellas. Es ahí donde está operando el reino de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y mucho más arriba está el Padre de toda la gloria, y Él ya nos dio la victoria. Pero hay bendiciones por las cuales tenemos que luchar. Y dábamos como ejemplo Lucas capítulo 11 versículos 21 y 22 hace 8 días. Porque es importante, esto es como la introducción, por lo menos para estos 7, 8 temas que voy a dar de esto. Dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y yo quiero que vea otra versión de la Biblia, que es la Biblia Castellan, solo el Nuevo Testamento. Fíjese lo que dice: Satanás es como un hombre fuerte y armado que defiende su palacio y mantiene la paz en todas sus posesiones. Pero si llega otro más fuerte y mejor armado que él, puede desarmarlo y despojarlo de todo lo que tiene. Amén. ¿Y quién es ese más fuerte? Sin duda es Jesús. Pero Él ya nos revistió a nosotros de su poder. Y no dice que nosotros en el nombre de Él echaremos fuera demonios. No dice que en el nombre de Jesús ponemos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y que aún cosas mayores haremos en el nombre de Jesús. Eso no significa que seamos mayores que Jesús. Él siempre estará arriba y Él siempre será la cabeza. Pero Él nos ha dado la autoridad para que nosotros podamos en este tiempo pelear esa buena batalla. Amén. Bien, amados. Y le decía, lamentablemente, las almas o las personas que no le han entregado su vida a Cristo vienen a ser un palacio, como dice el versículo de Lucas 11:21, donde dice que ese palacio donde ¿quién reina? Satanás, que el Señor le reprenda. O sea, aquí solo hay de dos, no hay más. Perdónenme que lo tengo que decir tal cual es, porque aquí no venimos tampoco a adornar las cosas, tenemos que decir las verdades de Dios, aunque de repente a muchos nos pueda incomodar. Pero es simple: si no estamos con Dios, estamos en contra de Él. O sea, si Cristo está en nuestro corazón, Él es el que gobierna hoy nuestra vida. Aunque sé que andamos luchando, batallando con algunas cosas, pero Dios está moldeando nuestro carácter. Dios cada día, Él anhela que tú y yo nos parezcamos a Él, y Él está trabajando y está perfeccionando la obra en nosotros, ¿verdad? Pero cuando tú y yo no estábamos con Dios, simple, estábamos del otro lado, del otro bando. ¿Y quién gobernaba nuestra vida? Así de simple. Y el Señor dice: el príncipe de este mundo. Y cuando se refiere al mundo, no olvide que yo le he hablado que el mundo es el sistema que hay, el sistema que está reinando y el sistema que está gobernando. Por eso hoy este espíritu de los hititas, que lo vamos a ver, es un espíritu que está generando miedo, temor. ¿Sabe hoy por qué muchos todavía no se atreven ni siquiera a salir de su casa? No estoy diciendo que desafiemos a la autoridad y mucho menos que tentemos a Dios. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que a nosotros nos paralizan y que te impiden caminar, que te impiden avanzar. Yo daba un ejemplo hace un tiempo de cuando vino el sismo del 2017. A mí me tocó estar en un edificio en la colonia Roma, en el 10º piso, y estaba enfrente del edificio que cayó, el famoso de Álvaro Obregón, que muchos, lamentablemente mucha gente murió ahí. Yo trabajo justamente enfrente de ese edificio, o donde estaba ese edificio.
Y yo recuerdo que ese día había unas compañeras que se quedaron sujetas a las columnas y no se movían. O sea, era tanto su miedo, tanto su pavor, tanto su temor que tenían, que estaban paralizadas. Y por más que yo les decía, no te preocupes, ya pasó, véngase, vamos. Porque yo ayudé a bajar a varias personas, sobre todo del piso donde yo estaba. Y era el plan de Dios, porque yo tenía 10 minutos de haber llegado cuando empezó el sismo. Pero Dios me permitió llegar ahí para darle aliento a mis compañeros. Porque hay veces que el miedo o el temor te paraliza y ya no puedes hacer más. Hay muchos temores a los cuales el ser humano se enfrenta. Mire, yo le decía, ¿es malo el miedo? ¿Usted qué piensa? ¿Sí es malo el miedo o no? Escucha, hay un miedo natural que tiene el ser humano. Por ejemplo, si usted se acerca al fuego, le da cierto miedo porque usted sabe que se puede quemar. Entonces ese miedo es un miedo natural que todo ser humano tiene para cuidarse. Pero cuando ese miedo te rebasa, que no te permite avanzar, que tú estás viendo la situación y tal vez tú deseas, pero algo te está impidiendo que tú te muevas, es porque ese miedo ya no es normal. Hay muchos, por ejemplo, que tienen miedo a servirle a Dios. Y muchos se preguntan, es que no estoy preparado. ¿Sabes cuándo vas a estar preparado? Jamás. Yo no estoy aquí porque esté mejor preparado que tú. Yo estoy aquí porque Dios en su misericordia me permite estar aquí. Porque tampoco es porque yo lo merezca. Si los que le servimos a Dios no es porque lo merezcamos, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros y hoy nos da el privilegio de poder estar aquí. Pero tiene que haber en nosotros un anhelo, un deseo de quererle servir a Dios. Mire, yo de verdad se lo decía a papá en su tiempo, yo no sé cómo, papá, pero yo te quiero servir a ti, como tú me digas. Me decía, hermano, ¿me puedo ayudar con los jóvenes? Amén, pastor. Hay que ir a evangelizar, yo voy, pastor. Hay que ir a, yo voy. Mi hermano Alejandro, que lo van a ir conociendo, me dijo, pastor, quiero entrar al ayuno y por favor intégreme a las actividades de la iglesia. Yo anhelo que así como él lleguen hombres de Dios a esta casa con un corazón para servirle a papá. No se preocupe si usted no sabe. Mire, ahorita vamos a ir viendo algunas cosas, pero mire, hititas, hay gente que cree que las bendiciones no vienen con problemas. O sea, hay personas que creen que o sea, ya Dios te dio una bendición. Imagine que Dios ya le bendijo a usted con algo que usted le estaba pidiendo en este momento. Pero a veces esa bendición viene acompañada de problemas. Como que ya no nos gustó, ¿verdad? Nada más queremos la bendición, pero los problemas que se queden allá afuera. No, tenemos que aprender a enfrentarlos. Amén. O sea, hay bendiciones, repita conmigo y dígale a su vecino, hay bendiciones que vienen con desafíos. Ahí está David, que hasta su padre ya ni se acordaba de él, cuando Samuel fue a ungir a sus hermanos y Dios le dijo, no, es que ninguno de ellos es. Oye, Isaí, ¿no tienes otro hijo? Sí, ya me acordé. Sí, ya. O sea, ya se le había olvidado. David anda por allá, pues vayan por él. Y usted sabe cómo llegó David. ¿A qué cree que llegó oliendo David? A oveja y al campo, y a lo mejor con la cara toda mugrosa, sudoroso. Y cuando lo ve Samuel, pues nada que ver con los otros 8 que habían desfilado.
Porque dice la palabra que cada vez que pasaba uno, como que se veía más imponente a los ojos del hombre, pero no a los de Dios. Entonces cuando Samuel ve a David y Dios le dice, ese es. ¿Seguro, Señor? Y usted conoce la historia. Después su padre lo envía a sus hermanos a llevarles alimento y de repente se encuentra con ese filisteo de más de 2 metros desafiando a todo el ejército de Israel. Y David dice, ¿quién es ese perro incircunciso? ¿Quién es? Y usted conoce la historia. ¿Cómo se empezó a conocer el nombre de David? Hasta que no vino un gran desafío a su vida y él lo venció. Porque cuando preguntó, oigan, ¿y si yo venzo a ese gigante? Pues como qué premio hay. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Pero le dicen, pues que la hija del rey Saúl. No, pues yo soy de ahí. Pero no eso lo motivó el celo de Dios. Que nadie podía llegar a desafiar al ejército del Dios poderoso y viviente. Amados, entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? Que cuando viene una gran bendición a su vida, que es porque va a haber un gran desafío. Y sin duda hoy el mundo, la iglesia, está siendo desafiada. Y la iglesia hoy tiene que aprender a luchar y a vencer. Así como veíamos hace 8 días, David tuvo que meterse en lo más profundo del agua para poder entrar por esos canales y poder tomar la fortaleza de Sión, o sea, la tierra prometida. Mire, si Dios le da un diamante, va a haber alguien que te lo va a querer robar. No sé si me está comprendiendo hoy. Y aunque no diga amén, no se preocupe. Pero usted se va a acordar cuando llegue una gran bendición, va a venir una gran lucha también. O a veces primero es la gran lucha y después viene la bendición. Porque eso va a pasar, Pedro. Por años te habían tenido con el pie en el cuello, pero ha llegado el tiempo, dice el Señor, de la restitución. Todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón se había comido, Dios lo va a restituir. Si le va a dar, dele palmas al Rey. Escúchalo, Belén. Esto es para el que crea. Amén. Entonces, el hitita es un espíritu de terror, de miedo. Y esto, ¿sabe a quién le pasó? A Timoteo, el hijo espiritual de Pablo. Tenía un espíritu de temor. ¿Por qué? Por ser perseguido por predicar el evangelio. Por eso Pablo lo apercibe en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 5 al 7. 2 capítulo 1, versículos del 5 a 7. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, dígale al que tiene a un lado, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que Dios nos ha dotado de un espíritu de poder, no de cobardía, no de temor, no de miedo, sino un espíritu de poder. El hitita, en otras palabras, son aquellos espíritus que están infundiendo miedo. Por ejemplo, ¿cuánto miedo se desató cuando entró la pandemia? Tremendo. Y en todo el mundo.
Es más, mi esposa, que Dios a su misericordia le permite ver de repente el ámbito espiritual, ella me decía, ¿sabes qué? Hoy el ambiente se ve una neblina oscura. Y sabe, cuando eso me lo dice, a los pocos días o a las pocas semanas empezó a haber una serie de infectados de una manera, cuando vimos que la curva de repente subió, y no solo en México, sino en gran parte del mundo, y empezamos a ver esa alza. O sea, había un miedo, un pavor, y era hasta cierto punto entendible, porque nos estábamos enfrentando a algo desconocido y a algo que estaba matando personas. Y peor, un virus que no se sabía nada de él, o por lo menos eso se decía. Y que hasta el día de hoy, por lo menos hasta donde sé, no hay un tratamiento eficaz en contra de esto. O sea, hay algunos tratamientos que están funcionando, sí, pero todavía médicamente no hay un tratamiento específico para eso. Pero lo que yo quiero enfatizar el día de hoy, que cuando una persona tiene miedo, tiene terror, está abriendo unas puertas espirituales tan tremendas, que por eso mucha gente, lamentablemente, hoy ya no está con nosotros. Sabe mucha gente que hoy día está en los psiquiátricos, fue porque tuvo miedo, terror desde el sismo del 85 en México, porque le tocó vivir tanta destrucción, tanta muerte que hubo. Y hoy mucha de la gente que está en los psiquiátricos hoy, mucha gente de ellos es porque había mucho temor, mucho terror. Por eso es que yo le decía de mis compañeras que se quedaron así paralizadas, es porque ellas fueron algunas personas que vivieron el 85 y les volvió a tocar, pues inmediatamente trajo a su recuerdo aquello. Por eso es que el miedo, el terror que había en ellas las paralizaba. Y este espíritu es lo que está generalizando hoy, está trayendo ese terror. Por eso Pablo apercibe a Timoteo diciéndole y recordándole, primero, que la fe que él tenía, o sea, la había visto por su abuela Loida, y después su madre Eunice, que aún su madre por ahí, ella se casó, tuvo un matrimonio mixto, ¿verdad? No era creyente, ella era creyente, su esposo no. Por eso ahí, bueno, ya sería meterme en otro asunto, pero bueno, el papá era griego, ella era creyente, entonces ahí hubo un problemita, pero al final Timoteo, un hombre de fe, un siervo del Señor, un discípulo de Pablo. No te sorprendas cuando tu fe sea desafiada, y va a haber temor. El enemigo va a querer que haya temor, pero es aquí, justo aquí, donde tú y yo, como hijos de Dios, como dirían por ahí, hay que tomar al toro por los cuernos, enfrentar la situación con valor, sabiendo que Dios está con nosotros. Es así como tenemos que enfrentar cualquier desafío en nuestra vida. Pero no olvides que detrás de ello viene una gran bendición. Por eso, si tus luchas han sido fuertes, aguerridas, quiero decirte y prepárate, porque de ese tamaño será tu bendición. Y tienes que estar hoy preparado. Y la palabra de Dios dice que tenemos que luchar la buena batalla de la fe. Y esto va a ser de aquí, o desde que conocemos a Cristo hasta que Él venga por nosotros, o que Él nos llame, lo que pase primero. Juan el Bautista, usted conoce ese gran predicador, ese último gran profeta del Antiguo Testamento que Dios levantó para prepararle el camino al Señor. Esa voz que clama en el desierto, que con gran valor, con gran ímpetu le decía a los fariseos: hipócritas, ¿verdad? Generación de víboras.
y le tenían miedo a Juan el Bautista. Respetaban a Juan el Bautista. Y ese hombre que con gran ímpetu predicaba el evangelio y que hablaba del Mesías, porque cuando lo vio venir, usted sabe, dice: mire ahí el Cordero de Dios que quita. ¿Quién le había dicho que era el Cordero de Dios? Usted sabe que eran primos, ¿verdad? Sí sabía, ¿verdad? Dígame que sí sabía, ¿verdad que sí? ¿O no eran primos? Porque usted sabe que cuando Elizabeth estaba embarazada y María también, cuando acababa de engendrar, ¿verdad? Dicen que Juan se movió. Algunos teólogos o historiadores dicen que justo ahí Juan fue lleno del Espíritu Santo. Pero bueno, no me voy a meter en esos conflictos, ¿verdad? Lo importante es que era un gran profeta de Dios, un gran siervo de Dios que vino a preparar el camino para el Señor. Y se atrevió a decirme: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué tal cuando encontró la cárcel? ¿Qué tal cuando él estaba en prisión y que mandó decirle a sus discípulos: a ver, vaya y pregúntele si es él al que tenemos que esperar? Mateo capítulo 11, versículo, a partir del versículo 2, por favor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Pero ¿qué dijo primero? Cuando se acercó a ser bautizado Jesús, ¿no había dicho que ese era el Cordero de Dios? ¿No estaba diciendo en otras palabras: he ahí el Cristo? Pero cuando su fe fue desafiada, ahora que estaba en prisión, sus pensamientos, su lucha, fue una lucha tremenda. Porque hasta llegó a dudar si Jesús era verdaderamente el Cordero o el Mesías. ¿Cuántas de estos tipos de luchas no tenemos nosotros hoy, amados hermanos? Que podemos decir: ¿seré verdaderamente un hijo de Dios hoy? ¿Sabe cuánta iglesia se descuidó en este tiempo? ¿Sabe cuántos hermanos hoy se están perdiendo? Mire, se lo digo con todo respeto: cuando nosotros reabrimos la iglesia, a mí me dio mucha tristeza ver a muchos muertos espiritualmente, muertos. Pero lloraba y le decía: Señor, avívalos, y que esa palabra que tú nos diste para este año se cumpla, que es un renuevo en nuestra vida, que venga el renuevo de Dios a nosotros. Mire, si un hombre como Juan el Bautista, que no se contaminaba, que solo se alimentaba de langostas y de miel y no comía otra cosa el hombre, y consagrado a Dios, apartado para Dios, haciendo la obra de Dios, cuando él estuvo en prisión, entró duda en su corazón, entró temor a su vida. No es por señalar que ese hombre de Dios tenga temor, porque vamos a ver aquí, fácil tengo como 20, 30 ejemplos aquí, pero no me da tiempo de verlos todos. ¿Qué tal Simón Pedro? Cuando negó su fe en Jesús. Mire, hay unas hermanitas que de repente me dicen: no, pastor, no se vaya. No, mejor me voy, hija, porque dicen que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Y ahorita me dices: no te vayas, pero después decir: uy, otra vez el pastor. Luego, mira, mejor me voy, dejo pasar un tiempo y después vengo y me van a recibir con gozo. Bueno, eso creo, ¿verdad? Porque si uno va seguido y dice: no, pastor, ¿cómo cree? Mire, no me diga eso, porque eso mismo le dijo Pedro a Jesús: Señor, yo sería capaz. Mira, Pedro,
porque antes de que el gallo cante, tú me habrás de negar 3 veces. Y aquí es solamente señalado Pedro, pero en realidad todos los discípulos abandonaron a Jesús. Los 11 que quedaban, porque el otro ya lo había abandonado desde que lo entregó, ¿verdad? Pero los otros 11, una vez que Jesús fue arrestado, lo dejaron solo. Y Pedro nada más ahí como que de lejitos lo iba siguiendo. De lejitos lo iba siguiendo. Pero cuando le dice, oye, tú eras uno de... No, yo no soy. Sí, como no, tú eres, porque mira hasta cómo hablas. No, que yo no soy. Y después tremendo, porque hasta suelta una maldición Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 66. Marcos 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, la forma de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y usted sabe la historia. Sabe que hoy muchos, por el miedo, por el temor, están negando su fe. Pero ¿qué tal aquellos hermanos que con toda dignidad en Irán, en Siria, en Irak, en China, en Corea del Norte, están dando su vida por Cristo y por el Evangelio? Aquí apenas uno los disciplina. Oh, no, el pastor no tiene amor, me voy de esta casa. Oh, me bajó, no. Siempre predica lo mismo. Pues hasta que no cambies tu vida, Dios seguirá hablándote de lo mismo. Pero el miedo, el temor, a veces a confesar nuestra fe. Y sabe que ahorita es el tiempo donde la iglesia tiene que compartir de la fe de Cristo. Es el tiempo, como dice ese canto, la cosecha ya está lista. Alza tus ojos y mira, porque la cosecha ya está lista. Es tiempo de que tiremos la red. Como una hermana que le digo que ya era tiempo de que abriera su casa, y me habla justo el día antes de que la abriera. Pastor, ya me imagino con sus manos, no sé qué voy a predicar. Y le dije lo mismo que le dijo Dios a Jeremías: no tengas miedo de qué vas a hablar. Dios llenará tu boca y hablarás lo que tengas que hablar. Le dije, no te preocupes, yo voy a ir porque es el primer día y yo tengo que estar ahí. Pero ya las siguientes son de ustedes. Amén. Y esta es una invitación para todos. Tratemos de abrir nuestra casa. Busquemos un día de la semana y compartamos. Que no nos dé miedo. Claro, tomemos todas las medidas precautorias también en casa. Cubrebocas, sanitizante, gel, todo lo necesario para que también podamos estar seguros en medio de esto. No sé cuántos puedan decir amén. Entonces vemos cómo Pedro luchó entre la fe y el miedo. Él negó conocer a Jesús, incluso con una maldición y jurando. Pedro, estando tan seguro de que su fe,
antes de que esto ocurriera, porque era alguien que estaba seguro, y yo se lo dije, ¿verdad? Pedro le dijo a Jesús, no, Señor, incluso yo voy a dar mi vida por ti. Mire, ¿sabe aquí cuántos han llegado? Pastor, mire, pastor, yo soy su Ur, soy su Aarón. No me digas. Qué bueno que son mis Ur y mi Aarón, porque ¿y dónde están? ¿Sabe que a veces es mejor no decir nada? ¿Sabe que a veces es mejor demostrarlo con nuestros hechos? Y muchos, le doy gracias a Dios, porque muchos, sin decirme nada, con su testimonio, con su amor a Dios, con su amor a esta casa, han mostrado esa fidelidad. Y sin duda yo me siento muy bendecido por tener a mi alrededor hombres y mujeres de Dios que sin decir una palabra, pero con sus hechos, nos demuestran que están con nosotros. Pero Jesús sabía realmente que no tenía esa fe todavía Pedro. Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar y que iba a fracasar. Pero la fe de Pedro trajo de regreso a Jesús. Tal vez tú y yo en este tiempo, por diferentes causas, a lo mejor nos hemos alejado, tal vez hemos negado nuestra fe. Pero hoy, si tú te acercas, Jesús va a regresar, porque Él es bueno, solo porque Él es bueno. ¿O qué tal Tomás? A ver, voltea a ver al que tiene a un lado. ¿Tendrá cara de Tomás? Pues yo le dije a mi suegra que le voy a cambiar el nombre. Ella ya no se va a llamar Tomasa. Y gloria a Dios, porque sé que me está escuchando. Pero que Dios nos dé sabiduría para cambiarle el nombre. Porque Tomás era incrédulo. Mire, cuando Jesús resucita, cuando se le manifiesta a las mujeres, ¿verdad? Que le dice, ve y diles. Fueron corriendo y dijeron, y ninguno, pero ese Tomás era tremendo. O sea, no. Yo hasta que no meta el dedo ahí donde entraron los clavos, sabré que es él. Mire qué tremendo Tomás. ¿Habrá algunos Tomases aquí? No, hasta ver qué. ¿Hasta ver qué? Mire cómo el mundo ha cambiado el sistema de Dios. El mundo hoy te dice, ver para creer. Pero Dios te dice, primero cree para que tú puedas ver. Eliseo le dijo a Dios, Señor, ábrele los ojos a este, para que vea quiénes están con nosotros, porque aquel siervo estaba temeroso, porque vio el ejército enemigo. Miren, nada más iban por 2 hombres, y mandaron ejércitos, carros a caballo y todo, y el siervo, y Eliseo, mire, yo creo que lo molestó. Señor, abre los ojos a este, por favor, para que vea quiénes están con nosotros. Y cuando los ojos vio un gran ejército celestial, dijo, ahora entiendo por qué Eliseo estaba. Cuando nuestra fe, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, no importa lo que te está agobiando, no importa lo que se te venga encima, pero son más los que están contigo que los que están en el mundo. Y si le va a dar palmas, déselas fuertes al Señor. Pero sin duda, Tomás no fue el único discípulo que luchó con esa verdad de la resurrección, porque todos los discípulos lucharon. O sea, cuando Jesús fue entregado y murió en una cruz por usted y por mí y por el mundo, dice que todos los discípulos se fueron a regresar a trabajar a lo que hacían, unos a la pesca, otros a remendar
y a limpiar redes. El único que de todos creo que no podía regresar a lo mismo fue Mateo, que era recaudador de impuestos. Pero de ahí en fuera todos los demás regresaron a hacer sus actividades. Levante su mano derecha. Es importante decir que la gracia de Dios es para aquellos que luchan. Es para aquellos que luchan. Lucha hoy. Lucha hoy por tu bendición. Lucha hoy en el nombre de Jesús. Él ya te bendijo, sí, pero necesitamos que esas bendiciones hoy estén aquí, se hagan visibles, se hagan palpables hoy en nuestra vida. Pero tienes que luchar. ¿Y qué tal cuando te sientes agobiado por tantos problemas? Como dirán por ahí, ya no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Uno tras otro, uno tras otro. Mire, así estaba Gedeón e Israel en ese tiempo, en el tiempo de los jueces. Cuando los madianitas llegaban, los recorrían todo. Y hasta lo poco que tenían de cosecha se los quitaban. Y de repente usted conoce la historia, llega el ángel del Señor y se le presenta a Gedeón y le dice: poderoso guerrero. Y tal vez muchos a veces nos sentimos así. ¿A quién le habla el Señor? Si el asunto es contigo. El asunto es contigo. El asunto es contigo, 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 con cada uno de los que estamos hoy aquí, con cada uno del pueblo de Dios. Pero hoy el Señor te está diciendo que te tienes que levantar. Y usted sabe que Gedeón tuvo esa lucha tremenda, por eso el vellón, primero seco, después mojado, y al final Dios le confirmó y le dijo: yo estoy contigo, Gedeón. Y cuando él vio eso, cuando él le creyó a Dios, fue cuando se levanta y empieza a destruir los altares a Baal. Y usted conoce la historia. Después de tener un ejército tan tremendo, Dios le dijo: son muchos. Si de por sí eran poquitos, va, para los que iban a enfrentar. Y Dios le dijo: son muchos. Y cuando quedan 1000, siguen siendo muchos. Solo aquellos que beban agua como perros, ¿verdad? Que se hinquen y que no usen las manos. ¿Y cuántos fueron? 300. ¿Y qué llevaron a la batalla? Una ollita, una antorcha. Y de repente todos salieron huyendo. Amados, no debes de tener miedo, Dios está contigo. Tenemos que estar fuera este espíritu de hitita que está trayendo terror y miedo a las naciones. Tenemos que expulsarlo primero de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra casa. Mire, ahorita que estamos, y lo voy a decir, ¿me permites decirlo, mi amada? Mire, empezamos nuestras clases de música el sábado y nos dejan sacar las escalas musicales. Hasta hoy sé que se manejan en escalas y que de do y que de sol y que no sé qué. Y cuando llegamos a los sostenidos, Padre Santo, y dije: ahora ¿cómo? Y no me salía. Y mi esposa dice: yo no voy a pagar por algo que no me sale. No, a rajarse a su pueblo. Aquí le vamos a echar ganas y vamos a aprender juntos. Todo miedo, toda inseguridad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y Dios sabe que es para gloria y honra de Él. Y yo lo que quiero hacer es darle lo mejor a Dios. Y si yo le quiero dar lo mejor a Dios, entonces yo me tengo que preparar para darle lo mejor a Dios.
Y ya como que Dios me dio sabiduría para convencerla. Y ya en la noche estábamos estudiando los dos, cansados y todo, pero estudiando. Dije, y ahora vas para el teclado, a darle, aunque estés cansado, a darle, porque esto es de esfuerzo, hermano, es de trabajo. Gedeón estaba luchando con su fe. Porque tal vez usted se ha preguntado lo mismo que Gedeón. Si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué nos pasa esto? No olvide que le prediqué hace poco que las cosas no son lo que parecen. Hay cosas que aparentemente son una bendición, aparentemente, y terminan siendo una calamidad. ¿Cuántas veces lo barato no sale caro? Por creer, ¿verdad? No, es que lo agarramos de oferta, mira. Sí, pero resulta que nada más era lo de encimita, porque del medio y abajo. A todos nos ha pasado. Pero Dios está con nosotros. Y Gedeón también sintió tal vez lo que alguna vez ha sentido usted y yo, que a veces hemos sentido que Dios nos ha abandonado, porque los amalecitas les da, los madianitas, de verdad agobiaban al pueblo de Israel de una manera tremenda, al grado de cuando los escuchaban marchar, se escondían literal. O sea, imagínense el miedo, el pavor que había en ellos. Por eso, amado, tenemos que expulsar este espíritu. Moisés, esos temores que están para servirle a Dios, para servirle al Señor. ¿Usted cree que fue casualidad que Dios guardara la vida de Moisés cuando Faraón mandó asesinar a todos los niños hebreos? Y mire qué tremendo. Faraón mandó matarlos y Dios escondió a Moisés en la casa de Faraón. Qué tremendo, ¿verdad? Y todavía, fíjese, por 40 años lo alimentó, lo vistió, lo educó y todo. Fíjese nada más. Y después Dios le dijo, Moisés, necesito quitarte todo lo que aprendiste en Egipto. ¿No hubiera sido mejor? No. Son procesos. Y usted sabe, Dios lo sacó de Egipto a los 40 años y lo manda al desierto. Otros 40 años para quitarle todo lo que había aprendido en Egipto. Y aprendió a ser pastor de ovejas, y usted sabe, ahí con su suegro Yetro, usted conoce la historia. Hasta que se encuentra con Dios en la zarza. Y que Dios le dice, Moisés, 40 y 40, ahora sí, a los 80 años, Moisés, necesito que me sirvas. Vas a sacar a mi pueblo de Egipto, porque he escuchado su clamor. ¿Y cuál fue la primera respuesta de Moisés? Oh, Señor, no sé hablar. Soy tardo para hablar. Bueno, está bien, le pongo a Aarón. ¿Sabe cuántos pretextos le ponemos a Dios para servirle? Infinidad de pretextos. Ahorita en tiempo de ayuno, yo espero que usted esté ayunando y que estemos ayunando, cada uno a su capacidad, a su posibilidad. Ya hemos explicado aquí, el ayuno no solo es dejar de comer. El ayuno es un tiempo para apartarlo para Dios, es un tiempo para estar en comunión con Dios, es un tiempo para buscar la dirección de Dios, es un tiempo para enseñar esta carne que no está para que hagamos lo que esta carne quiere.
En otras palabras, es crucificar la carne. Sin duda, una de las figuras más prominentes en la Biblia sufrió muchos combates de fe. Luchó porque no creía que podía liberar al pueblo de Israel de Egipto, porque se sintió menos. Sabes, tú no te puedes sentir nunca menos. Tú puedes servirle a Dios. Mire, me acuerdo de mi hermano Jerónimo. Ese hermanito, cuando yo lo conocí, y si no ubica a mi hermano Jerónimo por nombre, es el hermano que todos los domingos usted lo ve en la entrada y lo recibe. Ajá. Ese hermanito, hermano, solo decía saber sí y no. Sí y no. Pero hoy, hermano, habla hasta por los codos. Y yo ya te puede preparar un tema, ya predica, pero me acuerdo que su esposa le decía: tú no vas a poder. Dile al pastor que no. Qué bueno que no le hizo caso a su esposa. Y le mando saludos también si nos está viendo, a mi hermana Leti. Y qué bueno que no le hizo caso, porque hoy es un hermanito que es fiel y que como apoya también el grupo que hoy se unificaron ahí, y que también participa y que también se está esforzando, y como Dios lo está levantando y como Dios lo usa. O sea, amados, no hay ningún pretexto para no servirle a Dios. Moisés se sentía menos, y más porque había asesinado a un egipcio, y sus hermanos hebreos se habían dado cuenta. ¿Y qué le dijeron? ¿Me vas a hacer igual que al egipcio? Porque él pensó que nadie lo había visto. Y por eso es que él salió yendo al desierto. Nunca te sientas menos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. O sea que hay algo que en esta casa no está permitido que usted diga. Si usted me dice no puedo, perdóneme, es una palabra antibíblica. Es antibíblica. Bien, yo creo que voy a terminar con este. Mire, y tengo muchos más ejemplos. Pero David, otra vez David, mire, qué interesante. Porque vuelvo a insistir, David, un adorador. David, alguien que sí cometió errores graves, sí. Alguna vez, mire, hace muchos años yo di un tema, el corazón perfecto. Y cuando yo hablaba de ese corazón perfecto, porque Dios dice que de David, que David tenía un corazón conforme al de Dios. O sea, imagínese. O sea, está hablando de un corazón perfecto, pero alguien podrá decir: pastor, pero David cometió adulterio. Pastor, pero David mandó matar a Urías el Eteo, que significa luz. O sea que la luz en David se apagó cuando él mató a Urías. O sea, Dios se había apartado de él. Pero se había apartado de él desde que él pecó, desde que él ocultó el pecado, desde que él lo guardó. Pero de David podemos dar tantísimos ejemplos. No solo el que le dije al principio de la introducción del tema, no solo el enfrentar a un Goliat, no solo el derribar a ese gigante, sino David, que tenía ese corazón de Dios, y decía: un corazón perfecto no es aquel que no falla. Un corazón perfecto es aquel que cuando se equivoca, cuando comete un error y que se siente confrontado con ello, es aquel que viene y se humilla delante de papá y le dice: Señor, perdóname,
Porque eso hizo David cuando él fue confrontado con su pecado. Porque él ya se le había olvidado, ¿verdad? Él parecía que estaba todo tranquilo en el reino. Dije, bueno, pues ya murió el bebé, pues ya no hay nada que hacer. Entonces pues yo seguiré. Se vistió ya, porque él se había vestido de cilicio cuando estaba enfermo el bebé. Y usted sabe cómo las costumbres que tenían. Pero cuando él ya había muerto el bebé, estaba en el palacio, estaba gobernando nuevamente, llega el profeta. Dice: David, rey, hay una historia. Hay una familia que tenía un corderito y que era como de la familia. Y al vecino le llegaron invitados y mandó traer el corderito de esa familia y lo mató para darle a los invitados. ¿Cuál es su veredicto, rey? Y David, enfurecido, se levanta y dice: ese hombre merece la muerte por lo que hizo. Bien has dicho, David, porque ese hombre eres tú. Wow, confrontado, tú pudiendo haber tomado cualquier mujer, fuiste a tomar una mujer que no te correspondía. Pero Dios no te dará muerte. Pero ¿cuál es la consecuencia? La espada jamás se apartará de tu casa. Y usted sabe, Absalón quiso usurpar el reino. Usted sabe, otro de los hijos de David violó a Tamar. Y bueno, una serie de cosas ahí tremendas que vivió David. Pero David fue un hombre que en la ley conoció la gracia de Dios, porque la ley era clara. El que fuera sorprendido en acto de adulterio tenía que morir. O sea que David y Betsabé tuvieron que haber muerto apedreados, según la ley. Pero Dios mostró la gracia en ese tiempo de la ley. Ese hombre conocido como el hombre con el corazón de Dios. Pero David tampoco era ajeno a la fe, a la lucha de la fe. Y el libro de los Salmos está lleno de salmos de David que expresa las angustias por aquellos que lo perseguían. Es más, él en sus manos tuvo para matar a Saúl, que lo perseguía y que le quería dar muerte. Y él mismo llegó a externar estas palabras, y esto tenemos que aprenderlo hoy. ¿Quién soy yo para poner la mano en un ungido de Dios? A pesar de que Saúl ya se había equivocado, a pesar de que tal vez ya Dios lo había desechado. Pero David sabía que no podía tomar en su mano la vida de un ungido. ¿Esto qué representa, amados? Que nosotros no podemos hablar de un siervo de Dios, no podemos hablar de un ministro de Dios, porque son ungidos de papá. Tal vez ese pastor está mal, oremos para que Dios haga algo ahí. Aún esa mujer es de Dios, y declaramos sanidad en su vida, y que Dios la confronte para que también pueda ser sanada y restaurada, porque todos lo necesitamos, amados. David luchó con su fe cuando Nabal trató a sus hombres de una manera incorrecta. ¿Y qué tal cuando fue despojado de todo lo que tenían con las esposas y los hijos? Pero él oró, se puso el efod y oró al papá, y Dios le dio la victoria. Repita conmigo: David siempre emergió de sus combates de lucha de fe. Ahí está la clave. ¿Sabe cómo vamos a salir adelante de esto? ¿Si quieres saber hoy? Adorando a Dios. Adorando. Y adorar a Dios, escuche, porque muchos creen que solo es con cantos, con oración, y aunque cada una de esas va de la mano, está bien,
Pero ¿sabe cuál es la mayor adoración de la cual Dios se agrada? ¿Quiere saberlo hoy? Levante su mano derecha. La obediencia. Papá, perdónanos. Hoy te queremos adorar y darte nuestra mejor adoración, obedeciéndote, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. Desechamos todo pecado, Señor, de nuestra vida, del tipo que sea. Te queremos dar nuestra mejor adoración. Gracias, Padre. Dele palmas al Rey. Y sin duda, ahora sí le prometo que con esto termino. ¿Usted cree que Jesús no tuvo una lucha de fe? Y no solo fue en el desierto. Fue cuando él estaba de rodillas en el Getsemaní y decía: Padre, si es posible que esta copa no pase de mí, pero que sea tu voluntad y no la mía. Aunque él sabía que era la única forma, pero ahí sintió él, porque no olvidemos que él también fue hombre, fue carne como usted y como yo. Él también sintió en su momento miedo, temor. Pero sin duda, él, siendo Dios mismo en forma de hombre, pudo vencer. Pero ahí en el Getsemaní, que el Getsemaní ya hablamos que es conocido un lugar, es como donde se ponen las aceitunas y se aplastan para sacar ese aceite. O sea, hay una presión tan grande, pero para sacar ese aceite. Y Dios, quiero decirle que en medio de esto quiere sacar lo mejor de nosotros. Lo mejor. Lo mejor. Pero qué lamentable es, y lo que hablaba yo con Belén, qué lamentable es ver que muchos hermanos han sacado lo peor. Y tenemos la oportunidad hoy de entregarle a Dios y darle lo mejor. Porque Jesús, estando ahí, también tuvo una gran lucha de fe. Tuvo miedo. Jesucristo sabía quién era y cómo iba a morir. Porque él mismo dijo, ¿cuántas veces no le dijo a sus discípulos? El Hijo del Hombre será entregado. Y varias veces anunció su muerte. ¿Y cuántas veces no dijo, esto que hago no lo hago por mi cuenta, sino lo hago por aquel que me envió? Pero en el Getsemaní sintió nuestra humanidad bajo esa intensa presión. Por eso en uno de los evangelios dice que sus gotas no eran de sudor, no eran hasta gotas de sangre. O sea, la presión que había venido sobre de él. Porque ahí yo lo he explicado en otros temas, Jesús ahí en el Getsemaní primero venció al reino de las tinieblas en lo espiritual, haciéndose obediente. Por eso digo, la obediencia es la mejor adoración. Porque Jesús sabía adorar a papá de la mejor forma, haciendo su voluntad, obedeciéndolo en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él preguntó si había otra manera, pero él sabía que no la había, y se quedó con lo que sabía.
y cumplió su misión al dar su vida por nosotros. Dígale a su hermano que tiene a un lado: Jesús ganó todo por nosotros. Todo. Declaró: consumado lo es. ¿Le gustaría saber cómo puede ganar todo esto? La fe es poner nuestra confianza completa en Dios. Así que no olvide que cuando su fe se sienta desafiada, no puede tener miedo. No debe tener miedo. Usted avance, usted camine, usted esfuércese, porque no se olvide que Dios está con usted. Amén. Dígale a su vecino: quédate con lo que sabes. O sea, recuerda las promesas de Dios. Recuerda las oraciones que Él ha respondido a tu favor y que han sido muchas. ¿Te acuerdas de esa deuda que había? Y cómo gracias a la oración de tu madre Dios suplió. Así, cuando parecía que ya no había que hacer, de la nada. ¿Qué tal cuando la familia no quería? ¿Qué tal cuando el matrimonio estaba destruido? ¿Y qué tal cuando le entregaste tu vida a Cristo y decidiste obedecerle? Hoy puedes ver tu matrimonio restaurado y puedes ver a todos tus hijos aquí. Es Dios. Las promesas de Dios, las oraciones contestadas de Dios. Tener fe en Dios, al igual que un niño alcanza a un padre cuando está asustado. Puedes hoy elegir buscar a Dios. No es malo que tengas miedo. Lo malo está que dejes que el miedo te quiera vencer. Lo malo está que el miedo te quiera paralizar. Y el que tú y yo seamos precavidos no significa que seamos faltos de fe, porque hoy muchos también desafiaron a Dios. El gobierno dijo: cierren las iglesias. Y muchos pastores, lamentablemente, y muchos de ellos ya partieron, y muchos de los que se congregaban también. ¿Por qué? Porque decidieron desafiar a Dios y a la autoridad cuando les dijo: cierren. Y yo cerré no por miedo, por obediencia. Jesús, ¿qué hubiera hecho? No olvidemos en Romanos que Pablo dice que todas las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Y nos tenemos que sujetar a ellas. Claro que si a mí me están o me piden algo que vaya en contra de lo que Dios enseña, en contra de su palabra, por supuesto que no obedeceré. Pero esto era un bienestar común para todos. Y si muchos hubiéramos entendido, yo les aseguro que esta pandemia no hubiera afectado como afectó México. Pero usted lo ve. Semana Santa, ¿cómo estuvieron las playas? Creo que nadie se nos ha enseñado entonces para qué es la Semana Santa, ¿verdad? Porque para muchos Semana Santa es símbolo de fiesta, alcohol, playa, de estar ahí haciendo cosas que a Dios no le gustan. Pero podemos, como ese niño, alcanzar a Dios a través de la oración y la adoración. Recuerde que Él es más grande que cualquier problema, sea cual sea. Y último, busque ayuda. Por eso Dios pone ministros. Por eso si hay una necesidad, ahí en los grupos, en el grupo que está, si hay una necesidad, sube la petición. ¿Sabe qué? Necesito que oren por esta persona, necesito que me ayuden. Busquemos ayuda. ¿No es mejor cuando tenemos la confianza de subir como una foto de ahí de alguien que se extravió y saber que la iglesia va a estar orando
O sea, la carga ya no la tenemos solos, sino ya la compartimos y es diferente. Porque a veces necesitamos pedir oración o buscar consejo de un anciano o un ministro. Eso no nos tiene que dar vergüenza. ¿Sabe que yo como pastor también tengo que hablarle a mi pastor de repente? Oiga, pastor, ¿sabe? Está pasando esto y no entiendo, ore por mí o deme un consejo. Porque a veces creemos que el pastor que está aquí todo lo sabe y no es así. Yo también necesito orientación, yo también necesito que alguien me ayude. Por eso es importante la cobertura, orar unos por otros, o sea, que tengamos la confianza de acercarnos. Pastor, yo estoy pasando esto, yo estoy viviendo esto. No están solos, Dios está con ustedes, pero también son parte de una casa. Y como parte de una casa, es como el hijo que quiere ocultarle al papá o a la mamá lo que está pasando. Tarde o temprano papá o mamá se va a enterar. No es mejor que como hijo, si cometiste un error, oye mamá, ¿qué crees? Oye padre, ¿qué crees? Me equivoqué, perdón. O sabe, estoy viviendo esto, estoy pasando aquello. No hay vergüenza en obtener ayuda. Somos el cuerpo de Cristo. Y somos un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Y hoy tenemos que estar fuera de nuestra vida, primeramente, de nuestro hogar, de nuestra congregación, todo espíritu de hitita que está trayendo terror, temor, pero de ese temor que te paraliza, que no te deja avanzar, que no te está dejando crecer. No sé cuántos quisieran hoy darle su mejor adoración a Dios. Y por favor, nunca olvides las promesas de Dios en tu vida. Rafa, hay muchas promesas que no se cumplen, hijo, y que no se están cumpliendo. Es tiempo de levantarnos, hijo. Hay que levantarnos. Pablo, Emilio, Alberta, hay que levantarnos. Pedrito, Vicenta, hay que levantarnos en el nombre de Jesús. Amén. Pero todos necesitamos hoy de verdad renovarnos en Cristo. Se quiere postrar, quiere levantar sus manos, como usted se sienta más cómodo. Lo importante es nuestro corazón hoy delante de Dios. Amado Dios y Padre de toda gloria,